Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de los invitados y en nada comprometen a la emisora ni a la Universidad Surcolombiana. Mediante Radio Universidad Surcolombiana tendrás asesorías en temas empresariales, jurídicos, de nutrición, de salud y de psicología. En el consultorio. Un espacio para que des respuesta a tus preguntas más frecuentes en estas áreas. Escucha en el consultorio de lunes a viernes en Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, la radio de pensamiento universal. En el consultorio nos vemos. Asesórate en el consultorio los martes de Derecho con las preguntas más frecuentes de la comunidad. En el consultorio nos vemos. Muy buenos días a todos. Iniciamos el consultorio jurídico de la Universidad Surcolombiana 89.7 FM, la radio de pensamiento universal, con la dirección general del doctor Alberto Polanía Puentes, director del consultorio jurídico de la Universidad Surcolombiana, con el apoyo técnico en la mañana de hoy de Gerson Ramírez y este equipo de trabajo del consultorio jurídico: Francielena Artunduaga, César Bonilla y Jorge Eliezer Acosta. Francielena, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Acosta. César, muy buenos días. Buenos días, doctor Acosta, queridos oyentes. Muy bien, hoy comenzamos el programa con nuestro primer bloque de información y son las novedades que encontramos en el mundo jurídico, y de eso se encarga aquí la doctora Franci. Bueno, doctora Franci, ¿qué logró investigar? ¿Qué tenemos de nuevo para informarles a nuestros oyentes? Bueno, la noticia de hoy es algo administrativo y la pregunta es la siguiente: ¿conectarse fraudulentamente a servicios públicos domiciliarios es delito? Obviamente que sí, y ese delito se denomina defraudación de fluidos. Esta obtención no autorizada de un servicio público domiciliario no solo permite la recuperación de los consumos efectuados de manera irregular y la suspensión y o terminación del contrato de servicios públicos cuando éste existe, sino que también es considerada como un delito que puede ser perseguido por la jurisdicción penal, previa denuncia por parte de la empresa prestadora. Eso indicó la Superintendencia de Servicios Públicos. Realizada la respectiva denuncia, las penas a los usuarios fraudulentos pueden ir entre 16 y 72 meses de prisión y multas entre 1,33 y 150 salarios mínimos legales mensuales. Eso quiere decir entre 1.039.051 o a 117.186.000 pesos equivaldría la multa, sin perjuicio de la recuperación de consumos y la eventual suspensión y terminación de servicios. De otra parte, ese concepto precisa que la legislación tipificó de dos maneras las conductas irregulares de quien se conecta ilegalmente, con dos consecuencias jurídicas diferentes. La primera de ellas es una sanción administrativa que impone la empresa prestadora del servicio sin perjuicio de la recuperación de los consumos efectuados de forma fraudulenta cuando existe un contrato que vincula a quien comete el fraude con el prestador. Y la segunda es de carácter penal, que impone el juez y puede intentarse frente a usuarios con contrato o frente a personas quien sin él se han conectado de forma ilícita a las redes. Así las cosas, la ley 142 del 94, que es la ley de servicios públicos, en su artículo 140 señala las causales que dan lugar a la suspensión del servicio por parte de la empresa, dentro de las cuales se encuentra el fraude a las conexiones acometidas, medidores o líneas telefónicas. En ese artículo 141 de la misma ley prescribe que la empresa prestadora puede proceder igualmente al corte del servicio en el caso de acometidas fraudulentas, norma que ha sido respaldada por la Corte Constitucional mediante una sentencia, la T-262 del 2003, para permitir la recuperación de aquellos consumos efectuados de forma irregular y la suspensión o terminación del contrato cuando ésta existe. Concepto de la Superintendencia del 15 del 01 del 2018. Es un pronunciamiento, un concepto de la Superintendencia reciente de este año,
Y tiene relación, César y Francis, con un tema muy importante en materia de la legalización de los servicios públicos domiciliarios. En primer orden tenemos que decir respecto a la información que nos trae Francis, es que los servicios públicos domiciliarios, por virtud de la ley 142, hacen relación al servicio de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas domiciliario. Los demás servicios relacionados de las telecomunicaciones, la internet, la comunicación celular e inclusive la telefonía básica que tenemos en nuestros hogares hacen parte de otro bloque de disposiciones legislativas, y por ello es que la entidad a nivel nacional encargada de la vigilancia, de la prestación de los servicios, de la inspección de los servicios públicos domiciliarios es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Nosotros pensamos que la capacidad jurídica de las empresas de servicios públicos domiciliarios no está verificada para sancionar. La superintendencia indica que las empresas pueden sacar sanciones administrativas, pueden imponer sanciones administrativas a los usuarios que tienen contrato con ellos, es decir, los que tienen legalizado el servicio por ese uso fraudulento del servicio. Consideramos que podrá recuperar la energía que no facturó con ocasión de ese uso fraudulento, pero el tema de la sanción administrativa nos parece, a juicio de esta mesa de trabajo, de este operador jurídico, de este intérprete jurídico, que estas sanciones las empresas no tendrían la competencia para imponerlo. Sin embargo, la Superintendencia de Servicios Públicos está señalando que sí lo pueden hacer, y bajo ese contexto de interpretación del máximo órgano de vigilancia e inspección de las empresas de servicios públicos domiciliarios, pueden los usuarios, por ese uso fraudulento, verse inmiscuidos en un procedimiento administrativo sancionatorio, que no por ser sancionatorio lo excluye de pagar los consumos o los registros no facturados. Son los famosos fraudes que se cometen a los equipos de medición, por sobre todo. Hemos visto casos muy simpáticos, entre comillas, respecto al ingenio del usuario para poder defraudar a la empresa, y son los famosos imanes en unos medidores. Bueno, cometen muchas irregularidades, pero usted, señor usuario, debe tener en cuenta que cualquier tipo de fraude que usted cometa a los equipos de medición, esto es, energía que usted no le cobren por ocasión de su actividad, la empresa después la puede recuperar si le comprueba el fraude. Es decir, que el medidor, por una actividad del usuario, por una conducta del usuario, no registra el consumo real, independientemente que por virtud de la misma ley 142 de 1994 sea una obligación de la empresa medir los consumos en las mejores condiciones técnicas, porque es que la misma ley 142, por allá en el artículo 146, si no estoy mal, indica de manera muy precisa que la falta de medición del consumo le hace que la empresa pierda el precio que le corresponda. Muy buena la información, Francis. La ampliación de este concepto la pueden ustedes verificar con mayor amplitud, valga la redundancia, en la sede física del Consultorio Jurídico de la Universidad Surcolombiana, que es donde se encuentra, César. En el Centro Comercial Popular Los Comuneros de Neiva, en la carrera segunda número 805, en el local 2010. Muy bien, vamos a la primera pausa cultural y musical. Estamos en el Consultorio Jurídico de la Universidad Surcolombiana, 89.7 FM, la radio de Pensamiento Universal.
leyes, estatutos, códigos y procedimientos, todos los martes en el Consultorio Jurídico. Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, la radio de pensamiento universal. Continuamos en Radio Universidad Surcolombiana, estamos en el 89.7 FM, la radio de pensamiento universal. Este es su consultorio jurídico. César, recordémosles a los oyentes dónde pueden ubicar el consultorio jurídico y el centro de conciliación de la Universidad Surcolombiana. Nos ubicamos en el Centro Comercial Popular Los Comuneros de Neiva, en la carrera segunda, número 805, en el local 2010, y se pueden comunicar al teléfono 871-0693. En todo el centro de la ciudad de Neiva, con unas excelentes, pero excelentes instalaciones, un equipo de abogados y asesores de las mejores calidades, allá para ustedes puedan atender sus inquietudes, puedan resolver sus dificultades jurídicas en el centro de conciliación y también el consultorio jurídico de la Universidad Surcolombiana. Bueno, Francia, hoy tenemos una invitada muy especial de esta casa, de esta mesa de trabajo, habitual de esta mesa de trabajo, una mujer también muy hermosa, una abogada muy hermosa, y frente a un tema que todos los días tenemos la oportunidad de escuchar las inquietudes de nuestros visitantes en el consultorio jurídico de la Universidad Surcolombiana. Francis, ¿de qué se trata? Sí, muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Hoy tenemos de invitada a la doctora Natalia María Borrás Manzano, egresada de la Universidad Surcolombiana, especialista en Derechos de Familia y en Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Universidad Externado de Colombia. Doctora Natalia, muy buenos días. Hola, buenos días, Doc. Buenos días, Francis, César. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias, doctora Natalia. Bueno, doctora Natalia, como pueden ver ustedes en la hoja de vida de la doctora Natalia, vamos a hablar hoy de derecho de familia, pero en especial vamos a hablar de los famosísimos alimentos. Doctora Natalia, en nuestro régimen legal, ¿para qué se han establecido? ¿Para qué sirven? ¿Qué es eso de los alimentos? Los alimentos están establecidos, como tú decías, efectivamente dentro del Código Civil, o sea que son de orden legal. ¿Para qué se brindan los alimentos? Para darle la subsistencia adecuada a los miembros de la familia, ¿sí? Por eso se dividen en dos. Unos son los congruos y otros son los necesarios. Alimentos congruos y alimentos necesarios. ¿Para qué esa división? Como se le debe alimentos a muchas personas de la familia, lo que les decía, entonces le debemos, por ejemplo, alimentos al cónyuge, se le debe alimentos a los hijos, se le debe alimentos a los padres y a los hermanos. La división nos va a servir para establecer a quién le corresponde. Congruos se les dan a las personas de acuerdo al nivel social, ¿sí? Y se le dan a todos los que acabo de enunciar, a excepción de los hermanos. A los hermanos se les dan alimentos necesarios, que son como lo que necesiten exclusivamente para subsistir. ¿Sí ven la diferencia? Para los demás, sobre todo para los niños, es de acuerdo a la posición social. Para los hermanos es para que puedan subsistir de una manera adecuada. ¿Mi esposa me puede demandar por alimentos? Tu esposa te puede demandar por alimentos. Puedes solicitar la fijación de una cuota alimentaria en caso tal de que se separen y que no haya divorcio. De igual manera, si hay divorcio y tú das lugar a ello, el cónyuge culpable le debe alimentos al cónyuge inocente. Eso sí me lo explica mejor. Eso me lo explica, doctora Natalia, porque a ver, estamos hablando que mi señora esposa, solo hipotéticamente, ¿no? Sí. Me puede demandar por alimentos. Sí. Hay dos escenarios: que esté divorciado O que estén juntos. o que inclusive juntos. Sí, claro. La semana pasada en el consultorio jurídico llegó esa consulta. La señora y el señor vivían juntos en la misma casa. Tienen una relación marital común y corriente, pero resulta que el señor no aporta nada. Entonces, ¿qué dijo ella? ¿Puedo solicitarle una cuota? Y la ley es clara, simplemente dice se le deben alimentos al cónyuge. ¿Qué debe hacer ella? Lo primero que debe hacer es llamarlo a una audiencia de conciliación, porque ese es el requisito. Lo va a llamar a conciliar y vamos a ver cómo les va. ¿Por qué? Porque una de las obligaciones entre los cónyuges, ¿cuál es? El apoyo, el socorro, la ayuda mutua. Y si él no está colaborando en la casa, está fallando con eso. Usted dice, doctora Natalia, que aún estando separados,
la separación, digamos, la liquidación de esa sociedad conyugal, aún bajo ese escenario de que ya están legalmente divorciados o con cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, aún me obliga como esposo a dar alimentos a mi No. ex esposa en este caso? Ahí ya es diferente. Si tú estás hablando de una liquidación de una sociedad donde hay un divorcio de tipo legal, ¿verdad? Correcto. ¿Qué pasa ahí? Muy seguramente vamos a encontrar dos escenarios. Uno, donde si yo di lugar al divorcio y el otro me pide alimentos, se los voy a suministrar, porque el otro es el inocente y yo di el lugar al divorcio. El otro escenario es unos alimentos voluntarios. Cuando la gente se divorcia, hay parejas que le dan alimentos voluntarios al otro. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Ya hemos escuchado que hay cuotas alimentarias para padres, para hermanos, para niños mayores también. Yo tengo una apreciación. ¿Qué diferencia hay en la cuota, y basándonos en hijos, entre un niño pequeño y un niño ya, niño entre comillas diría yo, entre 18 y 25 años que siga estudiando y que se vincula económicamente aún a sus padres? Listo. César, la diferencia es, recordemos que para fijar una cuota alimentaria hay que establecer tres cosas. La primera es el vínculo, ya lo dijiste, la pregunta es concreta respecto de los hijos. Entonces vamos a demostrarlo con un registro civil. La segunda es la necesidad. Los niños siempre tienen necesidad. Sí, hay que demostrar es el valor y la capacidad de los padres. De eso va a depender la cuota. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Si un niño es menor de 18 años, las cuotas incluyen un valor en dinero para los efectos de los alimentos. A veces se fija una cuota integral, pero eso debe contener ¿qué? Educación, salud, recreación y vestuario. Y en muchas ocasiones se cobra, por ejemplo, lo que tiene que ver con la habitación, dependiendo de la capacidad de las personas. Entonces hay mamás que llegan los recibos de que viven en arriendo, de los servicios públicos, para que se establezca en una proporción de cuánto gasta el niño. ¿Qué pasa con los mayores de 18 años? Los mayores de 18 años, recuerdan que cuando uno cumple 18 se emancipa legalmente. Ya no habría en principio obligación alimentaria de los padres hacia los hijos. Habría una exoneración. Pero ¿qué pasa? Si uno está estudiando entre los 18 y los 25, debe demostrarlo y se le va a dar cuota alimentaria. ¿Cuál es esa cuota? Pues como lo primero que se agota es la conciliación, se fijan diferentes cosas. Normalmente, como estamos pidiendo alimentos para el mayor de edad que estudia, entonces se le paga la matrícula, por ejemplo, y se le da algo en dinero para sostenimiento. En muy pocas ocasiones les van a dar vestuario. El que reciba vestuario siendo mayor de edad, pues le ha ido muy bien con la fijación de su cuota. Todas esas situaciones pueden hacer que la cuota varíe. Bueno, ¿y si pasa después de los 25 años y aún así sigo estudiando? No, termina con los 25, porque la obligación de los padres es hasta los 25 enseñarnos un oficio o una profesión. Entonces ahí hay múltiples situaciones. Tenemos que el que pasa de 25 a veces es porque no ha sido muy juicioso. Es más, entre los 18 y los 25 muchos papás se quejan de eso. No hago sino pagar la educación y él salta y salta y salta de carrera. Entonces la ley que dijo, no, hasta los 25. Ahí usted debe haberse ya formado, digamos, profesional o técnicamente. Entonces ahí va a terminar la obligación alimentaria. Bueno, ya te hemos escuchado una manera de fijación de la cuota que es a través de una conciliación. ¿Qué otros medios existen para poder fijar un valor de cuota alimentaria? Listo. Lo que pasa es que la conciliación es el requisito de procedibilidad, para que me entiendan. Antes de iniciar el proceso de fijación de cuota alimentaria, siempre se debe ir a conciliar. Aquí en Neiva, ¿dónde pueden conciliar? Pueden conciliar en el ICBF, pueden conciliar en las comisarías de familia, pueden conciliar en las notarías, pueden conciliar en la Procuraduría y el más importante, el Centro de Conciliación de la Universidad Surcolombiana, donde las personas de estratos 1 y 2 se ven beneficiados y va a ser de manera gratuita. Doctora Natalia, pero ¿qué comprende el concepto de alimentos? Porque, a ver, la mayoría de confusión que encuentra uno en sede de consultorio es que la alimentación no corresponde al tema material de consumo de alimentos, llamémoslo así por redundar. Jurídicamente, ¿qué son los alimentos? ¿Qué comprende? Jurídicamente es, ¿cómo será que no hay una definición concreta por lo que les explicaba ahora? Si tú miras el concepto del Código Civil, lo que nos dice es que los alimentos son una obligación jurídica para la subsistencia de las personas. ¿Sí? Eso más o menos es lo que nos dice. De ahí en adelante puede ser muchas cosas. Por eso te decía ahora y les explicaba. Hay un valor en dinero que tiene que ver con los alimentos, el consumo concreto de alimentos. Lo que el niño va a desayunar, va a almorzar y va a cenar. Por ejemplo, ¿sí?
Luego está la otra parte, si estamos hablando de niños, por eso se separa. Educación, ¿qué es educación? Educación no es solamente pagar 100.000 pesos, educación, ¿qué es en un niño? Matrícula, pensión, útiles, transporte, uniformes, ¿cierto? Y otros, porque como todo varía dependiendo de la necesidad, hay situaciones donde, ¿qué más se incluye? Gastos adicionales. Hay colegios que piden bonos, salida. Es que como todos los niños no son iguales en el mundo, la obligación no va a ser siempre la misma. ¿Qué más comprende? Salud, los gastos de salud y el vestuario. ¿Qué pasa? Recordemos que hay jueces que nos dan valores completos, entonces la cuota alimentaria es el 20% de lo que gana el papá. De ahí se descuenta todo eso, lo que es la comida, lo que son las salidas, lo que es la salud, lo que son los gastos de educación. Vamos a la siguiente pausa cultural y musical. Ya regresamos, estamos en el consultorio jurídico de la Universidad Surcolombiana.
Radio Universidad Surcolombiana es música, academia, cultura, naturaleza, investigación, deporte, ciudad, salud. Eres tú, soy yo, somos todos. 89.7 FM, la radio de pensamiento universal. Detta är en radiosändning från HJM 61 vid Universidad Surcolombiana, Centrum för högre utbildning i de södra delarna av landet. Vi lyssnar på Radio Universidad Surcolombiana, FM 89,7, radion med ett universellt tänkande. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Porque desde Argentina y de cualquier lugar del mundo podemos escuchar Radio Universidad Surcolombiana, www.radiousco.edu.co, 89.7 FM, una radio de pensamiento universal. Mediante tu radio tendrás a un experto en Derecho. Escucha en el consultorio los martes de Derecho en Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, la radio de pensamiento universal. Seguimos en el consultorio jurídico de la Universidad Surcolombiana. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos en 89.7 FM, la radio de pensamiento universal aquí en la Universidad Surcolombiana. César, dirección del consultorio jurídico y el centro de conciliación de la Universidad Surcolombiana. Se encuentra en el Centro Comercial Popular Los Comuneros de Neiva, en la carrera segunda número 805, en el local 2010, y se pueden comunicar al teléfono 871-0693. En la mañana de hoy nos acompaña la doctora Natalia Borrás Manzano, especialista de Derecho de Familia, y estamos hablando de alimentos. Al cerrar el anterior bloque de información, estamos hablando de cómo constituir esos alimentos. Nos estaba hablando la doctora Natalia de la conciliación como requisito. ¿Qué más continúa ahí, doctora? Entonces, el requisito de procedibilidad es ir a una audiencia de conciliación. Si se concilia, tenemos un acta y en esa acta nace la obligación alimentaria. Si no hay acta de conciliación, entonces, ¿qué hacen las personas? Normalmente se dirigen ante el juez para que él fije la cuota. O sea, que pueden hacer de una sentencia de tipo judicial de alimentos. Si ustedes se dirigen al bienestar familiar y no hay conciliación, el defensor, mediante resolución motivada, también fija cuota alimentaria. O sea que vamos a tener diferentes maneras de obtener la fijación de una cuota. Lo importante es que la gente recuerde que antes de iniciarlo, debe tratar de conciliar. ¿Desde cuándo debo yo alimentos? Los alimentos, esa es bien particular la pregunta, se ven a partir del momento en que se fijan. O sea, a partir de que nace o esa conciliación o esa resolución o esa acta, nacen. Sí, porque a veces la mamita no ha demandado nunca. Entonces pasa, el niño tiene 5 años y ella va al consultorio y dice, es que él me debe 5 años de alimentos. Correcto. Entonces uno pide el documento, ¿dónde se lo fijaron? No, yo jamás fui a ningún lado. La obligación no ha existido. O sea, no basta con ser mi hijo. Efectivamente. Para el nacimiento de la obligación de alimentos, debo tener alguno de los documentos que la doctora Natalia, o la conciliación, o la sentencia. O una resolución. Casos donde las sentencias de divorcio contienen la obligación alimentaria, si hay hijos. ¿El juez qué hace? Recuerden que decreta el divorcio, liquida la sociedad y respecto de los hijos reparte y dice cómo va a ser la obligación. Ahí también está la obligación alimentaria. Doctora, ¿qué sucede si el padre o la madre o el obligado no cumple con lo pactado en la conciliación o en la sentencia? Claro. Esa es la otra situación. Estamos hablando entonces de dos procesos diferentes. Sí, señor. El primero que hablábamos hasta hace un momento era fijación de cuota alimentaria para que nazca la obligación. La segunda parte respecto de tu pregunta, Franci, es ¿qué pasa si incumple? Ya ahí tenemos, y se divide en dos, ¿no? Uno es la vía civil, que es lo que me corresponde a mí,
hacemos un proceso ejecutivo de alimentos, tal cual como cuando uno le presta plata a alguien y le entrega una letra, que ese es el título para cobrarla, nosotros cobramos esos alimentos fijados. ¿Cuál es el título? El acta o la resolución o la sentencia. Eso por la vía civil. Bueno, ahí hay que hacer una aclaración. Lo importante del ejecutivo es que la persona a la que se va a ejecutar tenga que quitarle, tenga o un sueldo o tenga bienes, porque ese es el fin del ejecutivo, ¿no? Que me entreguen el dinero que me están adeudando. La otra vía es la vía penal, que esa sí ya no es conmigo. El proceso que se inicia es inasistencia alimentaria. Es un tipo penal. Pero doctora, dentro del tema del tipo penal y también los alimentos en familia, se habla siempre del tema sin justa causa. Efectivamente. ¿Qué ha venido entendiendo la ley, la jurisprudencia sobre ese tema de la justa causa para no pagar alimentos? Claro, pero eso es muy exclusivo del tipo penal, ¿no? De manera general, ¿qué te puedo decir? Sin justa causa es que se va a eximir del tipo penal si logra demostrar por qué no pagó esa cuota alimentaria. Una justa causa. El consultorio jurídico quedaba en el Altico y llega un muchacho en silla de ruedas, empujado por sus papás, en una situación, ¿cómo se llamará?, de salud física y mental muy mala. Tuvo un accidente en moto y tenía un hijito, o dos, digamos. Y la esposa lo demanda y le inicia, bueno, le pone una denuncia por inasistencia alimentaria. ¿Cómo se va a salvar él ahí? La justa causa. ¿Por qué no pudo pagar? Porque tuvo un accidente y en este momento no puede laborar. ¿Sí ves? Ahí hay una justa causa de esa omisión de ese deber. ¿Qué le faltó a ella? Tal vez un poco de guía y tener un mejor abogado. Yo no me hubiera ido por una inasistencia. ¿Qué hubiera hecho? A veces la obligación salta al que puede. Si el hijo no puede, pueden los abuelos. Entonces, ¿qué había hecho? Le había pedido alimentos, no a mi ex esposo, sino a los abuelitos de mis hijos, los papás de mi ex esposo, porque ellos sí tenían la capacidad. En este caso el muchacho se eximió, porque sí tenía justa causa. En la parte, pero doctora, civilmente no hay nada que hacer. No. Así esté en condición de precariedad, en cuestión de invalidez, así esté privado de la libertad, porque pues en materia penal la privación de la libertad es justa causa. Claro. Y la situación de invalidez igual es justa causa para no pagar esos alimentos, o más que no pagar los alimentos, para eximirse la responsabilidad penal. En materia civil. No, porque el Código de Infancia es muy claro y dice que para efectos de alimentos de los niños, en Colombia se presume que todos ganamos un salario mínimo, porque recuerden la prevalencia de derechos. Yo no puedo dejar de alimentar uno de mis hijos. Entonces se presume que todos ganamos un salario mínimo. Pero ¿qué va a pasar? Como es un ejecutivo, si la persona no tiene que quitarle, pues no se va a cumplir con la obligación. ¿Sí? Si el señor no trabaja y no hay de dónde sacarle el dinero, si el señor no tiene una moto, no tiene un bien que se le pueda quitar, va a ser muy complicado. Eso es lo que normalmente nos viene ocurriendo con este tipo de procesos. Pero bueno, doctora, tenemos esa situación, pero alguien que nos pregunta también frecuentemente en el consultorio jurídico es, bueno, en materia de los procesos de paternidad, de filiación, no sé si esté utilizando el término técnicamente, en esos procesos de filiación, ¿cuándo nace la obligación de pagar alimentos? Claro, entonces el caso concreto es el siguiente. Una pareja, tienen un niño, ¿cierto? Y el señor no le da el apellido. Sale corriendo cuando le avisan que viene. Claro, la señora que llega al consultorio, claro, es la mamá que nos dice, él es el papá de mi hijito, quiero pedirle alimentos. ¿Qué es lo primero que uno pregunta? ¿Se acuerdan que les dije que hay que demostrar el vínculo? ¿Él es el papá? Sí, claro, él es el papá, pero en el registro civil no tiene el apellido. Entonces inician el proceso que tú acabas de hablar, se llama un proceso de filiación extramatrimonial. Indiscutible para pedir alimentos el reconocimiento de la paternidad. Obligatorio. Apenas sale la sentencia, muy seguramente, le van a fijar su cuota alimentaria. Ahí nació la obligación, antes no porque no hay vínculo. ¿Y antes se decía que con la presentación de la demanda se hacía retroactiva los efectos? ¿O cómo es? Porque todos los procesos de familia, me acuerdo, procesos de familia y paternidad de 2, 3 años y el hombrecito tranquilito porque pues le estaba corriendo el proceso y lo que encontraba uno en el escenario procesal, actitudes de dilatar el juicio, de dilatar el juicio. ¿Cómo es ese tema ahora o cómo viene siendo? Claro, lo que pasa es que depende de la solicitud que haga el abogado que representa a la persona. Yo inicio el proceso de filiación y le digo que se fije cuota cuando se pruebe que es, pero además se le fije una provisional. Por eso la mamá que dice que la persona es y no es, después el papá puede pedir una indemnización, porque muy seguramente le tuvo que pasar alimentos. Uno como abogado que pide provisionalmente mientras se define,
fíjele una cuota y el juez dice, claro, hay que garantizar los derechos de ese niño. La cuota va a ser 100.000 hasta que salga la prueba genética, que es la prueba reina en Colombia, aún respecto de paternidad. Doctora, es que perdón que hagamos un paréntesis respecto al tema de alimentos, pero ya que hablamos de esos procesos de paternidad, el chisme jurídico. Doctora, esa prueba de paternidad, la de ADN, ¿es la única prueba o como antes? Porque es que uno recuerda que hace unos muy pocos años, acá nuestros compañeros de la mesa de trabajo son muy jovencitos, ¿sí? Son muy jovencitos, pero yo me recuerdo que antes le declaraban la paternidad a punta de testimonio. ¿Cómo opera eso hoy? No, hoy la prueba reina es la prueba de ADN, lo que no significa que a veces no falle, porque en muchas ocasiones ha fallado. Yo estoy segura que ustedes han escuchado muchos programas donde el señor se hace la prueba en medicina legal y luego en un laboratorio privado sale otra. Entonces hay que atacar esa prueba. Lo que pasa es que es un componente completo. Además de la prueba de ADN, tiene que ver todo con la posesión notoria de ese niño, llamémoslo así. ¿Qué pasa? Que el señor acompañaba a la señora a la cita médica, decía, mi hijo fue a la ecografía. Todos esos testimonios los allega uno. ¿Pero con qué va a fallar el juez? Con la prueba de ADN. Es como una tarifa legal probatoria, sí, ahí. Es como una tarifa legal. Así va a funcionar. Doctora, ¿quiere decir entonces que para exonerarse el demandado o el obligado tiene que demostrar la mala fe? ¿Por qué la mala fe? De la que está demandando. ¿Cuándo demanda? De cuando demanda. En alimentos para poderse exonerar. Pues no siempre es la mala fe, lo que tiene que demostrar es que no era el papá, y eso lo vota la prueba genética. Entonces, recuerden que la ley 721 dice que deberá ser el 99.999%. Sí. Si sale el 99.999 que no es, él se va a eximir de la obligación alimentaria y le va a pedir a ella que le devuelva los alimentos que él pagó en ese caso. Tanto así, miren, la obligación alimentaria es tan amplia que el Código de Infancia, por allá en el artículo 111, dice que la mujer en estado de embarazo puede pedirle alimentos para el bebé que está por nacer al presunto padre. ¿Sí ves? Y si después nace y no es, también tiene que indemnizarlo. Entonces es supremamente amplio. No podría decir que sí es mala fe o no hay mala fe. Hay unas situaciones particulares de vida que pueden generar eso. Doctora Borrás, ¿cuánto puede estar durando un proceso ejecutivo de alimentos? Supremamente expedito. Por eso cuando los usuarios lo necesitan cobrar su cuota alimentaria, deben decidir si es por inasistencia o ejecutivo si hay bienes. Pero es supremamente rápido. En un mes, es más, yo creo que en 20 días ya están se les está concediendo la medida cautelar, que muy seguramente va a ser que el embargo del salario de la persona, normalmente es eso. Entonces son procesos supremamente rápidos. Tú en 2 meses ya has salido de eso y los juzgados se mueven mucho, porque lo que está en discusión que es los alimentos para normalmente un menor de edad y no puede quedar desprotegido. Vamos con la siguiente pausa musical, ya regresamos, estamos en Consultorio Jurídico de la Universidad Surcolombiana.
Sabemos cuáles son tus derechos. Escúchalos en el consultorio los martes de Derecho en Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, la radio de pensamiento universal. Seguimos en el consultorio jurídico de la Universidad Surcolombiana. Estamos en 89.7 FM, la radio de pensamiento universal. Acá en la pausa, la invitada y los de la mesa de trabajo andan con indisciplina. Pero continuamos. Bueno, doctora Natalia, le recordamos a nuestros oyentes que estamos con la doctora Natalia María Borrás Manzano, especialista en Derecho Familia, profesora de la Universidad Surcolombiana, dedicada también al litigio, doctora. Por raticos. Por raticos del litigio, una persona que sabe mucho de Derecho de Familia, y en eso es en la parte académica viene formando también a nuestros estudiantes de la Universidad Surcolombiana, estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en temas tan especiales como el Derecho de Familia, y hoy estamos hablando de alimentos. César. Bueno, doctora Natalia, sabemos que se puede presentar un proceso ejecutivo de alimentos en el cual se persigue que la persona deudora pague. Si cumpla su obligación. Exacto. Ahora bien, para todas las personas que nos están escuchando, si tienen, digamos, todo listo para iniciar el proceso ejecutivo de alimentos, ¿qué documentos necesitarían llevar al menos al consultorio jurídico? Bueno, al consultorio jurídico deberían llevar, lo primero y más importante es el documento donde nació la obligación, que ya lo dijimos en varias ocasiones, ¿verdad? El acta o la resolución o la sentencia donde se fijó la cuota alimentaria. Además, el registro civil, porque hay que demostrar el vínculo entre el alimentante y el alimentado. Pero hay algo mucho más importante. Recuerden que estamos hablando de un ejecutivo. Las personas deben demostrarnos que el señor tiene o la señora algo para poder ejecutar. Entonces, si trabaja en una empresa, para poder embargarle el sueldo necesitamos saber que la dirección de la empresa donde trabaja y el nombre. ¿Sí? Si tiene algún bien, tienen que demostrarnos que tiene un bien. Por ejemplo, si es un bien inmueble, una casa, entonces, ¿qué nos llevan? El certificado de existencia, el de registro. ¿Sí? ¿Qué otro documento pueden enviar? Si tiene, por ejemplo, una moto, ¿qué nos van a llegar? Normalmente llevan en tránsito municipal. Sí, tienen certificación de los bienes que tienen las personas a su nombre. También se llama el famoso registro de libertad y tradición, pero el vehículo. Por el vehículo, ajá. Y entonces con eso vamos a poder demostrar que se tiene algo para poder embargarlo. Lo otro es la dirección de las personas para notificarlas, porque no podemos iniciar el proceso y diciendo, no, la señora me debe alimentos, pero no tengo ni idea de dónde vive. Porque también es muy importante lograr para nosotros notificarlo, y sobre todo para los estudiantes, la ubicar a la persona, si ya se ha agotado el requisito o no, si de pronto necesitamos empezar por ahí, entonces para citarlo al centro de conciliación. Doctora Natalia, en esos procesos ejecutivos cuando se piden ese tipo de medidas cautelares, de embargo de bienes, normalmente encuentra uno al distinguido demandado, normalmente un caballero, donde dice con tranquilidad, pero es que yo estoy pagando la casa, estoy pagando la tarjeta de crédito, estoy pagando el crédito en la discoteca. No, mantienen a todos en la casa. Tiene una cantidad de obligaciones que pago arriendo. Bueno, normalmente sale con un blog de obligaciones, documentos. ¿Cómo opera el tema de la medida cautelar de alimentos sobre ese tipo de obligaciones que tiene él? Resulta que los alimentos, recuerden que hemos hablado que son muy especiales, estamos hablando de niños, y todas esas obligaciones están por encima de los créditos de primera clase. El deber alimentos va a pasar a ser la primera que se va a descontar por encima de los demás. O sea, que el banco espere. Que el banco espere. Primero pagan los alimentos y luego le van pagando a los bancos a las demás obligaciones. Así el banco tenga medida cautelar también registrada. Así el banco tenga medida cautelar. Y cuando se hace, doctor, cuando se hacen las cuentas para determinar la capacidad económica de esa persona, ¿se tiene en cuenta esa cantidad de créditos personales o cómo se trabaja? Claro, también se tiene en cuenta. Debo al banco, debo a la discoteca, debo pago arriendo, entonces para la disminución de la cuota de la o debo más hijos.
O debo más hijos. Tengo más hijos. Claro, entonces lo que pasa es que se va a tasar en porcentaje. César hablaba algo ahora. La ley nos dice que se le puede descontar hasta el 50%. Por eso muy seguramente, dependiendo de la cantidad de deudas que tiene, si tiene más hijos, pues entonces no se le va a descontar el 50% para poder pagarle todo lo que debe, para poder sacarle todo lo que debe, sino que se le va a fijar un porcentaje para que logre cumplir con todas las obligaciones. Independientemente de los gastos del menor. Porque uno ve, doctora Natalia, disculpa, doctora, porque uno ve cuotas alimentarias de 70, 80, 90, 100 mil pesos, y a la madre de familia le ve uno corriendo asumiendo el resto de obligaciones, y uno dice, bueno, pero entonces ¿dónde está el tema de la justicia y la equidad ahí? Claro, es que estamos hablando de dos cosas. Estábamos hablando del Ejecutivo, del dinero que le vamos a sacar por esos alimentos que se deben. Correcto. Lo que no significa que no va a continuar pagando las cuotas que tiene que pagar mensualmente. Recuerdes, estamos hablando que en el Ejecutivo no cumplió hasta el mes de marzo, entonces vamos a cobrarle de marzo hacia atrás a cuando se le fijó. Pero como se siguen causando las cuotas, tiene que seguir pagando la cuota mensual. O sea que tiene que pagar la mensual de marzo, de abril, de mayo y de junio. Y le van descontando lo que adeudaba antes. Y esa cuota de alimentos, así sea pequeña la situación de la madre que tiene que asumir el resto de gastos por tener la custodia, ¿no hay nada que hacer tampoco? Debe asumirlos. Y esa es la realidad. Igual si el papá es quien tiene la custodia y le dan una cuota de 150,000 y el niño se gasta 700,000 mensuales, ese papá cubre ¿cuánto? Más de los 150,000, el resto. Tiene que ser. Pero bueno, doctora, esas cuotas, esa fijación de cuotas no son inmutables. ¿Cuál es el proceso para verificar o para disminuir o para aumentar esa cuota alimentaria? Claro, sí se pueden modificar. Recuerden que siempre hemos hablado de que hay que probar vínculo, necesidad y capacidad. Si se modifica la capacidad de la persona, normalmente el alimentante solicita ¿qué? O aumento o disminución. Pero todo lo que tiene que ver con alimentos requiere ¿qué? Conciliación. Entonces, ¿qué inician? Primero llaman al otro a conciliar y le dice, venga, me quedé sin trabajo, bájeme la cuota alimentaria, ¿sí? O la señora se da cuenta que el señor cambió de trabajo y ahora le pagan más. Y el niño siempre ha tenido la necesidad, entonces lo llama y le dice, oiga, venga, conciliemos, súbame, ya no me dé 150, sino 350. Son dos procesos. Si no logran conciliar, se van ante el juez y el juez es la persona encargada de fijar la cuota. Bueno, doctora Natalia, y en el caso de la exoneración de la cuota. Claro. Se puede exonerar cuando, ya lo habíamos hablado, cuando uno se emancipa legalmente, cuando cumple más de 18 y no estudia, entonces ese papá que tenía cuota fijada debe solicitar la exoneración, debe pedirla, no se va a dar por sí sola. Cuando la hija contrae matrimonio o el hijo, también hay exoneración de cuota alimentaria. ¿Es ya menor de edad? Ahí se modifica por una sentencia que salió el año pasado, y si tiene hijitos, se le debe seguir dando la cuota alimentaria. Pero son casos particulares, para que la revisen, muy interesante. Bueno, todas las inquietudes adicionales respecto a lo que nos ha ilustrado hoy la doctora Natalia, las pueden resolver, las pueden ampliar precisamente en la sede física del consultorio jurídico, el consultorio jurídico de la Universidad Surcolombiana, ahí en el Centro Comercial Popular Los Comuneros, en el segundo piso. Acá nos de las señas que el tiempo se nos acabó. Estuvimos con la dirección general del doctor Alberto Polanía Puentes, director del consultorio jurídico de la Universidad Surcolombiana. En la parte técnica nos colaboró Gerson Ramírez. Y nosotros, este equipo de trabajo del consultorio jurídico de la Universidad Surcolombiana, con Francilena Artunduaga, César Bonilla y Jorge Eliezer Acosta Álvarez, todos nosotros adscritos al consultorio jurídico de la Universidad Surcolombiana. Nos vemos en una nueva oportunidad.
है।